¡Qué tiaelo y tal, Buena siesta, señores. Comenzamos nuestro programa de todos los domingos. Adiós, gracias. Y nuevamente en sus hogares. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, comienza de esta forma. No, ahí es. Marco Brizuela. Muy bien, mi compadre. Qué churro, ¿Le parece? Sí. Hay muy lindas mujeres, por ese motivo yo me puse hoy elegante. Sí. A mí le entiendo la que hay. No es cierto. Ay, todo tipo. Algo especial, compadre. Hoy... Muy especial, realmente. Qué bárbaro, qué lote. Asunción completo. Asunción completo con el vocal ensamble. Qué bárbaro. Bienvenido. Cantarte. Bienvenido. Bien, después de un año. Sí. ¿Do usted dijo, sí, señor. No, mentira. Siempre querían venir. Solamente que tenían muchísimo trabajo, muchos ensayos. Están trabajando muchísimo. Ya salió la grabación. Ya. Uy, qué bueno. Comenzamos entonces. Asunción Vocal Ensamble. Pinchi, ¿cómo te va, compañerazo? ¿Todo bien? Qué suerte que le trajiste a aquel violinista. Maestro Rubén Darío Jara. Comenzamos con... ¿Vos tenés micrófono, Pinchi? ¿No tenés? Después podemos conseguirle uno al maestro. ¿Qué van a cantar? ¿Qué van a cantar, Pinchi? Cabellera Negra. Y esta música, Cabellera de Betún. Tarán, tan, tan. Ese es de Ramón. Ese es de Ramón. Esto es de Neneco Norton, ¿sí? Maestro. Ah, ya. Escuchamos. La noche más bella quedó prisionera de tu cabellera que enciende mi amor. Y ocultos jardines le dieron perfume y a mi pecho sube suave fervor. Estrellas en tu cabellera, otras luminarias tus luces mató. Son los resplandores de tus ojos negros que con sus destellos ¡Qué locura!
Este oíla entre 30 para veían. Hey, hago, como dice Johnny Walker, yo llevo 50 años por ahí, a la pura Iveta Mesa. Sí. ¡Qué pinche, qué maravilla! ¡Qué bárbaro! Hola, Betty. Y la maravilla de... Muchas gracias. Los arreglos Qué realmente bárbaro. vocales y orquestales son de Sí, Kim pero Chichigue. cada diente de leche también que tiene que estar cantando. Un seleccionado. Ah, un seleccionado. sí. Teresa sí. Tipanovich, Hola, Teresa. primerísima. ¿Cómo está? Querido Marco. y bella amiga. Gracias, gracias por lo de ella. Y bueno, no somos tan... Como dice mi jovencitos, suegra, no ¿no? existe mujeres feas, solamente existen mujeres pobres. Belleza extraña. O belleza abstracta. Abstracta, ¿cómo es? Probablemente no hay que paite más, vea, la Hay que belleza paite, abstracta, Marisol Ferreira, los ojos similares a los míos. Eso me significa Sí. que es lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Juan Qué Casio, lindo. Marco? ¿Qué tal? Sí. Encantada de estar acá con Promocionar ustedes. en la base. Lilian. Ojo de Ojos Marco. hermosos Rodríguez. tiene. Llévate, ¿eh? Y estos caballeros para el segundo bloque vamos a Ya destacar está. sus Rodrigo, cualidades. continuamos. Cantarte. Buenas tardes. ¿Está afinado ya la batería? Está afinada Vamos, la escuchamos. ¿Está, ponemos. ¿Y el platillo? Ah, bueno. Cantarte. ¿Qué cantaréis? Estamos felices. ¿Qué cantaréis? Yo no estar estoy aquí. feliz. Qué suerte. ¿Sabes lo que es juntarle a usted? Para nosotros es un esta es honor una compartir. bendición de Dios que hay tanta gente que canta lindo, Dios mío. Gracias. Es espectacular. Yo estoy súper emocionado, en serio. Les digo. Tuvimos que pagar $120,000 por este equipo. Eso que le hicimos descuento, ¿eh? ¿Con descuento, bebé? Sí, con descuento. Y bueno, entonces hagan su trabajo. Muy bien, a cantar. Vibración de pasión, como rítmico son de canción, espiral musical, como arlequín, danzarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón apasionado de apazón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical. Danzarín, trompo, mareado, respirar tras el amor. Pa. Tierna evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Vibración de pasión, como rítmico son de canción, espiral musical, como arlequín, danzarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón apasionado de apazón, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez que en Asunción feliz dejé. Mi vida fue siempre rodar, igual que aquel. Mi vida fue rodar, igual que aquel trompo arazá, trompo arazá. ¡Qué maravilla! Sí, compay. Sí. ¿Qué ¿Cómo bate? era el final? A batería por ahí, última hora. Primera vez, pinche, ¿vos viste alguna vez una batería que Hace que bajo, cante? bajo la batería. Impresionante. Batería y canto al mismo tiempo.
tiempo, no sé cómo hace. Cuesta un poco pasar de batería, canto. Me ha atorado acá, pero bueno. Se hace lo que se puede. Sí, bueno, volvemos en un momento. Va a decir por la de artesanía. Qué cosa linda. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Señor Cardoso Ocampo, director de todos los directores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene Marco? Para el director. Mi querido director Mauricio Delfín Cardoso Ocampo, Pinchi. Exacto. Usted tiene el privilegio de dirigir este grupo porque usa el vibromasajeador orgánico Jack. Totalmente. Y si Bien, Brizuela. JJ, si no lo usa, usted tiene un vibromasajeador a mi cargo. Yo solicito porque Pero lograr esta afinación y esta excelencia solamente con Dismar Salud y Cultura. 522-610. Ya lo creo. Entonces hay que... Sí, ya está. Entonces hay que llevarle JJ. un vibromasajeador. Tenemos que llevarle a Johnny Walker. Para afinarse. ¡Qué maravilla! También a la hinchada luqueña le falta porque está muy nervioso Herminio. ¿Ah, sí? ¿Verdad, Herminio? No, tranquila. La verdad está tranquila. Sí. Si se le hincha nomás ahí se pone un poquito nerviosa, pero yo me Pinchi, pongo ¿qué lejos hacemos? nomás, yo por las dudas. Vamos a hacer Luna Azucena también. ¿Ya tenés ya tu micrófono? Sí, sale. Bueno, explícame un poco algo del tema. Pues se está te cuento la música que cantaron del maestro Neneco Norton. Yo jamás escuché. No, sí. Bueno, fue muy famosa en los años 70 o 60, ¿no? Luna Azucena. Sí, sí, Bueno, sí. Caballera Negra. Y Luna Azucena también. Bueno, todos estos temas son de Neneco Norton y están dentro del homenaje que le vamos a hacer el jueves en el Teatro Municipal. Este jueves. Este jueves a las 20:30. Realmente es un maestro que se merece este homenaje y mucho más porque marcó toda una época. Yo no la viví porque estaba en Buenos Aires y mucha gente también estaba exilada, ¿no? Pero él fue uno de los que se quedó acá y realizó una obra muy importante. Con los medios de esa época y la situación de esa época, él salió al frente y dejó zarzuelas, dejó canciones hermosas. Sí. Y bueno, se merece todo nuestro homenaje y nuestro cariño. Así que vamos a hacer Luna Azucena, que es una polca muy linda también. ¿Algo? 1, 2 y... Azucena, dulce testigo de mis amores, tus resplandores fueron amigos de aquel querer, porque las nubes cubrieron todos mis esplendores, Mi vida cielo sin más fulgores, siglos sin fe. Cuando al ocaso se asoma bella tu faz luciente, mi alma destella con el recuerdo de mi asunción. Que en mi pasado abrieron días de amor riente y sus dulzores atesoraban mi corazón. Luna Azucena, brillante reina del vasto cielo, como una ofrenda de esa nostalgia te brindo a ti. Cuán tibio rezo que estás un verso de mis anhelos, de que ella vuelva bajo su lumbre juntito a mí.
Azucena, dulce testigo de mis amores. Tus resplandores fueron amigos de aquel querer, porque las nubes cubrieron todos mis esplendores. Mi vida, cielos y más colores y luz sin fe. Luna Azucena, brillante Azucena del vasto cielo, como una ofrenda esta nostalgia te brindo a ti. con tu rezo que se hace un verso de mis anhelos, de que ella vuelva bajo tu lumbre juntito a mí. De que ella vuelva bajo tu lumbre juntito a mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Escuchan bien acá, ¿verdad? Sí. Aplausos, Ceseo. ¡Bien, Perfecto, Ceseo! ¡Ídolo! Cantante. Estas canciones realmente conforman el disco que hicimos en homenaje a Neneco y que se va a presentar también, aparte del homenaje en vida que le vamos a ofrecer el jueves. O sea que parte de las canciones que ¿Y el componen disco? el disco. El disco Tenemos está acá. Ya está a producción. La producción. O sea que- ¿La tapa? La producción. la tapa. Hay que ir a buscarlo. Hay un tema Tenía porque... Tu producción tiene está de acá la... Sí, sí, sí. en algún... Bueno, vamos a ver en el próximo bloque. En el próximo bloque. Teresita me hizo un comentario de la tenida que va a tener el maestro esa noche. ¿Es cierto? Sí, yo creo que el más entusiasmado para esta presentación es el maestro Neneco Norton, que está bien de salud, gracias a Dios, ¿verdad? Y escuchamos un comentario que le pidió a la señora que le haga hacer un saco blanco, porque quiere estar en el palco con el saco blanco, elegantísimo. Excelente. Y bueno, maestro realmente tiene- va a ser una noche Sí. inolvidable. sí. El maestro cuenta con 88 años en este momento, que cumplió el 8 de diciembre pasado. Qué Así que maravilla, estamos qué muy maravilla. contentos, muy emocionados, sobre todo de tenerlo con nosotros todavía. ¡Qué bueno! Cancio, ¿tú Oye. sabías el nombre verdadero de Neneco Norton? Conozco, pero quiero que digas. Helio Ramón Benítez. Sí, señor. Es el Neneco nombre Norton verdadero. se llama Helio Ramón Benítez. Benítez. Un Neneco Norton. Neneco Norton. Me acuerdo de Neneco Norton, le enseñaba a un gran amigo, Oscar Ovelar, licenciado Oscar Ovelar. Quería tocar piano. Y estuvo un mes encima de Oscar y después Neneco vino y la agarra y la abraza. Oscar, amigo, no hay nunca jamás ninguna clase de instrumento. Imposible. A Ureíne y la de plata. Imposible. Oscar Ovelar se dejó. Terminó ni la- pito lo toca ahora. Terminó la clase. Sí. Cantarte, vamos. Vamos a cantar ahora una música compuesta por Carmiña, por nuestra directora musical. Y para nosotros es un honor. Queremos. Sí, bien, Carmiña. La verdad que estamos a punto de robarle los derechos. Queremos que sea de cantarte ya la música. De momento es de Carmi. Y bueno, con mucho gusto vamos a cantar esta música que ella compuso el año pasado en honor al bicentenario de nuestro país. Entonces, mi país, mi Paraguay, para todos Entonces, ustedes. arriba. Entonces, Arriba. de pie, de pie. Salgo a la calle de tu memoria, miro tu gente, veo su historia, cada guaraña, cada canción, me hablan de ti, me hablan de amor. Son tus aromas tan especiales y tus costumbres tan amigables, y nuestro idioma, nuestra pasión, danza y celebra en canción. Paraguay, mi gran nación. Toma mi mano y llévame a senderos y recovas.
país, mi Paraguay. Y que algún niño quede despierto y una leyenda como en un cuento llegue a mi oído y sonrisa al viento me diga de dónde soy. Ponga una marca en mi pecho, son tus aromas tan especiales y tus costumbres tan amigables y nuestro idioma, nuestra pasión, danza y celebra en canción. Paraguay, mi gran nación, toma mi mano y llévame a senderos y recobas. Y que recuerden días de gloria. Mi país, mi Paraguay. Excelente. Pichi, yo te aseguro que esa afinación ahora hace lo que no le va a salir. ¿Cómo? Si ahora vuelven a hacer este final así, con esa afinación de las voces todas juntas, no van a hacer más. Increíble, increíble. Es un chiripazo, De suerte. Chiripa. Tienen suerte. Sí, con suerte. Claro, tienen suerte. Volvemos en un momento. El canal de la familia La Peña, Entre Amigos, continúa. Cada voces que tenemos, compadre. Realmente. ¿Y por qué eso, Y porque las vacaciones, la salida y la buena onda del verano tienen que durar mucho más como los paquetigos de verano. Ya te he dicho varias veces, no entendés que hablando 30 minutos pagás solo 2. De una vez por todas, entiéndeme. Suscríbete gratis al paquetivo de llamadas. Gratis, te hablan de gustar, asterisco 222 numeral. Y elegí el paquetivo que va contigo, con todos nuestros amigos, un ensamble. Nosotros usamos. Cantarte y todo. Y también con Jorge Núñez. Con Jorge Núñez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Qué maravilla. Una vez más, Entre Amigos, acá. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muy feliz realmente por estar acá compartiendo con ustedes. Realmente me quedé impresionado. Llegué como estaban cantando ustedes y me quedé así, ahí, hermoso. Bueno, el programa en sí con toda la gente que pueda apoyar a la música hecha acá en Paraguay. Buena, Jorge. Se más producción, Se más producción. Bueno, vinimos a traerle algunas cositas. La verdad que nosotros estábamos con las remeras. Hace años comenzamos con remeras con mensajes cristianos. Luego pasamos a hacer remeras con mensajes patrióticos, ¿verdad? Del tereré, de nuestras costumbres, Erojaijú, Paraguay. Acá tenemos, miramos, una nuevita que sale para Semana Santa para los que quieren comer chípalo. Mira, ponemos así, vamos a ver quién puede. Mamico va a comprar. Pedalajo a tal de Marco. ¿Cómo bolsón coaba? Sí. Haré bien. Araguache, Gualiche, sí, se no fuera. Y Yuruguazú y mientras ese porte. Sí. ¿Pero? Qué lindo, Qué lindo, ¿eh? Bueno, también, acá también, fíjate, acá hay un... Aquí Marco ya estaba mostrando ya. Ya, es bueno. Y estamos teniendo también... Me gusta el rojo, me gusta el rojo. Estamos teniendo tazas también. Ahora, esto es nuevo. ¿Puedes sacar? Sí, podemos quitar. Esto viene con la cajita de presentación justamente para la gente, ¿verdad? Pero quitamos acá esto para que venga con regalito y todo. Y acá, lindo, acá van las tazas. Son todos diseños, ¿verdad? Nuestros, diseños originales. Acá tenemos, a ver...
Este, por ejemplo, ponemos bien enfrente, que la gente lea. Ahí está. Espectacular. Bueno, y te felicito. Esto viene con... Bueno, y estamos en realidad en este proyecto del 2012, no solo de continuar con diferentes tipos de productos. Acá hay algo interesante que quiero mostrarte. A ver, un poquito... Algo cañón de Dina. Este. Ah, mira. Este, por ejemplo. Agarra ahí un delantal para... Es, no sé, no va bien para mí, pero puede ir para... O sea que a mí me gustan los delantales. Ah, sí, hay uno de Paraguay por ahí. Me gusta los delantales. ¿Sabes? Porque cuando hago mi asadito tengo mi delantal. Y para los nietitos, mira. ¿Te gusta? ¿Te gusta el delantal? Sí, me gusta. ¿Y este para vos entonces? ¿En serio? Sí. Y Betty Regalo en también vivo, quiere... regalo en vivo, regalo en vivo. Ah, gracias, Jorge. Para Betty te No, para tu asado, para tu asado. Sí. Qué maravilla. A mí me gusta la cocina, me gusta cocinar. Entonces, tenemos que probar tu asado, ¿no? Hay que probar Y tu sí, asado. no hay problema. Llevar la carne y ya. Sí. Fácil. Vos pones el carbón. Sí. Sencillo, sencillo. Sí. Bueno, Sí, vale. contarle un poquito a toda la gente Sí. que estamos con todos estos productos nuevos. En nuestra página web pueden ver todos los lugares de venta. Estamos ya con más de 50 puntos de venta en todo el país. De gente que está llevando nuestros productos. Gracias a Dios, todo marcha muy bien. Y bueno, en realidad ahora van a ir saliendo muchas cosas nuevas, van a ir novedades que, bueno, ojalá podamos asistir a unos programas y podamos ir contando algunas cosas nuevas que vamos a ir sacando, ¿verdad? Jorge, hay algo que quiero agradecerte por la producción, con toda la gente, nuestros compañeros de trabajo que está ahora con la Bien, remera, que a mucha gente le queda muy bien. Bueno, pero Marco llevó a mi segura. ¿Cómo? Y yo... Ya no llegó a mi boy en A un segura, dice. Yo le parezco con esta remera, le parezco a un segura y que tragó una ¿Usted qué balita. dijo un segura? Sí. Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Y acá sí. entre amigos soy el co-conductor de Sí. Entre Amigos. ¿No hay por nada? Sí. No hay caso. Shema. Sí, Shema hay un Producciones. grupo. Gracias, Muñoz. Sí, sí, sí. El Grupo Shema, nosotros, bueno, aparte de esto es parte de la empresa de la productora, pero bueno, nosotros hacemos música ya hace 11 años. Sí, ahora caí con la que estamos haciendo. Y vamos a venir. Ya, ¿Habrá estamos Rodrigo? con Rodrigo y estamos coordinando para poder venir a cantar un poquito más. Música también hecha acá en Paraguay. Hacemos música cristiana. Eso es lo lindo. Hacemos música cristiana, música con mensajes, apostando al amor, apostando a la familia, apostando a las cosas positivas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos hacer con todo lo que hacemos. Y bueno, ahí está, creo que está pasando Este es un videoclip del grupo. y el grupo del último disco que aún no salió a la venta, todavía no salió porque el lanzamiento lo vamos a hacer en septiembre recién. Pero bueno, este es el videoclip que es el primer corte promocional del nuevo disco. Se llama Resumiendo la canción. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Se llama muy igual. Tantos sueños que hoy son realidad. Tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Excelente, excelente. Jorge, por favor. Rodrigo, vemos que vengan esta gente acá. Esta ITI nos envía a escuela. Venir a cantar y no solamente venía a mostrar la remera, la maravilla que va a hacer. Vamos a venir. Estamos, la verdad que no queremos venir a pasar pelada nomás acá cantando. Una peña entre amigos se llama. Bueno, no, estamos muy, muy contentos. Ya de hecho vinimos una vez, hace un tiempo. Sí, y, pero ahora pero estamos muy contentos. Queremos aprovechar antes del concierto para venir a presentar un poquito Bien, también todo excelente. esto. Te Y tomamos bueno, la palabra. si alguien quiere o los productos de Shema o hablar sobre el grupo, contratar al grupo, lo puede llamar al 511
695. Tienen que hablar con la señora Lourdes de Núñez. Ella es la representante del grupo y la jefa number one de todo ese tema. Bueno, toda la gente que van a tratar de contratarle al grupo Shema tiene que pasar primero a actuar acá ellos y después le vamos a dar la licencia para ir a Perfecto, trabajar. perfecto. ¿Oye, Moraba? Sí. Maestro, ¿escuchaste ya? Sí, escuché. 1, 2, 3. Que tiene mi corazón cuando pienso en ti más y más palpita. Que tiene mi corazón que si no estás tú más y más se agita. Remedio para este mal que sufro por ti no hay en la botica. La calma de este sufrir encuentro al besar en tu dulce boquita. Tic-tac, tic-tac, late feliz y apasionado. Tic-tac, tic-tac, mi corazón enamorado. Tic-tac, tic-tac, cuando al besar yo tu boquita. Tic-tac, tic-tac, mi corazón feliz palpita. Tiene mi corazón cuando pienso en ti más y más palpita. Que tiene mi corazón que si no estás tú más y más agita. Remedio para este mal que sufro por ti no hay en la botica. La calma de este sufrir encuentro al besar tu dulce boquita. Tic-tac, tic-tac, late feliz y apasionado. Tic-tac, tic-tac, mi corazón enamorado. Tic-tac, tic-tac, cuando al besar yo tu boquita. Tic-tac, tic-tac, mi corazón feliz palpita. Tic-tac, tic-tac, late feliz y apasionado. Tic-tac, tic-tac, mi corazón enamorado. Tic-tac, tic-tac, cuando al besar yo tu boquita. Tic-tac, tic-tac, late feliz mi corazón. Este no era la zarzuela. Este es un tema de la zarzuela Naranjera, que fue la segunda zarzuela que hizo Neneco en coautoría, la zarzuela Naranjera, con Alcibiades González del Valle. La primera fue Recedá, y las dos zarzuelas se estrenaron en la compañía de papá, Matías Ferreira Díaz. En el María Graciela creo que era que cantaba. Recedá en el 52, perdón. ¿Quién era que cantaba? Naranjera fue con la que cantaba esta, fue Chingola Irala. Chingola Irala y Óscar Barreto Aguayo eran los protagonistas de la zarzuela. En el año 1962 y en el 59 se estrenó Recedá. Fue el debut de Neneco como compositor de zarzuelas o de músicas paraguayas, porque él hacía más que nada jazz. Él tenía su orquesta de jazz en el casino, ¿verdad? Eso es lo que contaba papá. Entonces, esto para nosotros tiene un sentimiento muy especial, porque para mí sobre todo porque fue una de las zarzuelas que hizo con papá. Muy bien. Señores, Jorge, gracias por venir. Ya está llegando mensaje a través de Tigo. Sí. Volvemos en un momento. Muy bien. Retornaría el canal de la familia La Peña Entre Amigos. ¿Qué voces llego ahí en cada espectáculo? Marcos, ¿vos tenés algunas cosas que contarme? Sí, yo quiero sugerirle a esta gente que canta tan bien un lugar espectacular en Asunción para vivir. La mejor opción es Rakiura Country. Conocen, ¿verdad? ¿Se imaginan vivir en un barrio cerrado con calles doble avenida, con pavimento de hormigón armado, paseos centrales con hermosos y frondosos árboles? Hay novedad, pero instalación eléctrica subterránea, seguridad tecnológica de punta,
Atendé un poquito, esto con pórtico de acceso habilitado con barreras electrónicas. Activado por código de barra de 26 cámaras de seguridad. Alambres con sensores de movimiento y muro perimetral de 2.5, 2 metros y medio, pero anda ahí, por ahí, no mitad que hagan. Para la tecnología, diga tiene ahí. ¿Qué seguridad que hay? Para entrar ahí tiene que solicitar. Sí, señor. Yo soy de Luque, díselo, cerca de Asunción. No hay nada de ese. Rakiura Country. Ahí quiera ya su terreno en Rakiura. Teléfonos 021-645-021. Rodrigo, ¿cuándo vamos a hacer el programa en Rakiura? El otro domingo hacemos en Rakiura. Roberto, prepara el Mayuteli. Estamos entre 35 que trabajamos acá para el programa. Cantarte. Más seis. Cantarte. Ya nos anotamos de nosotros. Ah, bueno, vale. ¿Para cantar o para comer? Cantarte. Ambos. Sí. Queremos contarles a todos que también estamos lanzando un disco este sábado con estas músicas nuevas, algunas músicas paraguayas y otras más. ¿Este sábado? Este sábado, en el Teatro Municipal. Ah, qué bueno. Vamos a estar sábado y domingo en el Teatro Municipal. Esperamos contar con la presencia de todos porque vamos a festejar nuestros 10 años cantando juntos. Nosotros el jueves ya vamos a ir para el recital de... Claro, y ahí vamos a armar una carpa. Estamos, Pepe. Entonces, lo lindo es ahora, hoy día, el Teatro Municipal, de lunes a lunes hay eventos. ¡Qué maravilla! Pero qué espectáculo. Realmente ahí... Queremos agradecer al teatro porque hay que agradecer también a toda la gente que está de cultura. Espectacular, qué maravilla. Clotilde está siempre ahí, sí. Nuestra amiga Clotilde Cabral. Niña Clota, tía Clota. Súper activa. Espectacular, Clotilde. Vamos. Realmente una persona muy valiosa para el hay arte. Hay por de teatros. Está lindo, sí. Y vale la Clotilde. Qué lindo. Entonces le esperamos a la gente este sábado y este domingo. ¿Qué hora comienza? El sábado empieza a las 9 de la noche y el domingo a las 8:30, un poquito más temprano por el tema del horario laboral del lunes. Excelente. Y como dijo Guadalupe, lanzamos nuestro cuarto material. Desde 2005 hasta ahora tenemos 4 discos. Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a la gente que nos ayuda. Y cumplimos 10 años, festejamos. ¿Pueden cantar algo que está en el... Vamos a cantar ahora en homenaje a un grande también, a Oscar Nelson Zafuán. Vamos a hacer Nacionales 1. Les cuento un secretito. Esta música está arreglada por un canadiense, un amigo a través de internet al que le fascina la música paraguaya. Entonces nosotros le pedimos que haga este arreglo vocal. Y bueno, estreno para ustedes entonces Nacionales 1.
Ya iba te tereín mango vos. ¿Eh? ¿Cómo se llama eso? ¿Nacionales? Nacionales 1, de Oscar Nelson Zafuán. Qué bárbaro. Sí, compadre, quiero destacar justamente algo. Yo sé que la amistad con el maestro Zafuán de Herminio es grande. También le recuerdo a nuestra querida hermanita Mambay, que tenía tanto cariño también con las cosas de él. Así es que el homenaje y la recordación para ellos también. Gracias. Hizo un homenaje también, una música para Mauricio, ¿verdad? Claro que sí. También. Ah, Mauricio. Esta es, ¿verdad? Claro, sí. claro. Muy bien, bueno, espectacular. Muy bien, ahora le presentamos a David Portillo, www.davidportillo.com. Contactos a pesar de presentar a la artista. Claro. ¿Cómo es .com entero? ¿En serio? ¿Cuánto tiempo? Vine a quedarme ya, digamos. Bien, David. Y bueno, algo. Aparte que va a cantar también, de Purajimo. Ahí pero va a cantar. A Purajita. Bueno, yo llegué acá a Paraguay en el 2009 y empecé con un trabajo de música pop realmente, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Exactamente. Y desarrollé esos más o menos 4 o 5 temas que quería grabar en un disco. Y bueno, vos sabés que yo empecé con la música paraguaya desde chico, ¿verdad? Yo cuando tenía, 9, 10 años andaba con un conjunto folclórico cantando por los festivales. Y nunca dejé de hacer música paraguaya y siempre dije que quería volver a hacer música paraguaya. Y cuando regresé con un proyecto de música pop, dije, no tengo por qué postergar más eso. Corté eso y empecé a trabajar en un disco, en un proyecto, digamos, que se llama Un viaje al interior. Un viaje al interior hoy es una realidad, es un disco con 6 polcas y 5 guaranías, todas inéditas y todas de mi autoría, ¿verdad? Es mi primer, digamos, trabajo discográfico que produje yo, desde la letra, las canciones, la idea misma, los arreglos musicales también. Y bueno, la idea es un poco sumar un repertorio al cancionero popular paraguayo ya existente. Bueno. El objetivo principal es acercarle un poco la música paraguaya a la gente joven y a la gente que habitualmente, digamos, perdió esa buena costumbre que tenemos mucho de escuchar música paraguaya corrientemente, ¿verdad? Pero no importa, eso, vos cruzar el río, compañero, y a los 2 días solamente querés escuchar música paraguaya. Y bueno, vienen gente fanática. Eso está bueno también. No, ya está. El folclore no va a terminar nunca, jamás de la vida. Ahora ya por ponerse a mí hoy y grande raíz, música paraguaya. A pesar de que todas las músicas son lindas, son bellas. Hay, como siempre digo, hay 2 clases de música. La música bella y la música que todavía no se hizo. Oh, muy bien. Ahí por nada. David Portillo, ¿qué va a cantar? Voy a cantar una canción que se llama Hoy es Domingo, que es una polka canción que describe un poquitito lo que me suele ocurrir a mí los domingos acá en Asunción. Yo soy de Coronel Oviedo, como saben, y los domingos por las mañanas me suelo despertar sin falta que ir al interior, ¿verdad? Coronel Oviedo. Entonces veo que Asunción también es muy amable así los domingos. A veces Asunción nos cansa un poco durante la semana. Y con esta canción describo un poco qué pasa para mí un domingo. Vamos a ver. Pinchi, ponele la guitarra a Pinchi que le acompañe también. Vamos a ver. En fa menor, violín también. Estamos en la peña. Dale. Amanece y veo el sol pintando el día. Puedo ver tan claro, tan lejos, me bautiza la frescura de su luz. Puedo leer el campo y su sangre azul. La calma se adueñó de la avenida, una mezcla de paz y de alegría. Es mágico este día, no está ni la rutina ni el café. Hoy tengo tiempo para un tereré. Hoy es domingo, tengo una cita conmigo, con el rojo del camino y con el agua del río.
Hoy es domingo con amigos y contigo. Disfrutar es tan sencillo, solo puedo ser feliz. La ciudad parece que está descansando, la cubre una brisa de campo. Suenan las campanas de la catedral, uniendo plegarias a una sola voz. Hay un pueblo celebrando allá a lo lejos, con música de bandas y un rodeo. Es mágico este suelo, hoy miro alrededor y puedo ver que aquí puede la vida florecer. Hoy es domingo, tengo una cita conmigo, con el rojo del camino y con el agua del río. Hoy es domingo, con amigos y contigo. Disfrutar es tan sencillo, solo puedo ser feliz. El ocaso se lleva este día a dormir, y en los días siguientes volveré a decir: hoy es domingo, tengo una cita conmigo, con el rojo del camino y con el agua del río. Hoy es domingo, con amigos y contigo. Disfrutar es tan sencillo, solo puedo ser feliz. Hoy es domingo, tengo una cita conmigo, con el rojo del camino y con el agua del río. Hoy es domingo, tengo una cita conmigo, con el rojo del camino y con el agua del río. Con el rojo del camino y con el agua del río. ¡Qué bella! Buena, David. Usted se queda todavía. No tenés acompañamiento, che. Volvemos en un segundo. La Peña Entre Amigos continúa, señores. Muchísimas gracias por toda la gente que nos están escribiendo. Le agradecemos no solamente nosotros con Marcos, sino que toda la gente que están trabajando en esto. Espectacular. Uy. Ahora yo tengo que presentarle a Juan Antonio Scapini, Academia de Arte Scapini. Contacto al número de teléfono 756038. ¿Y cómo hago tu doble nunca? ¿Acuerdan de Derek hoy? Jascapini@lip.com. Estamos enmarcados en un proyecto enorme y aquí estoy trayendo el afiche del homenaje a Efraín Cambayé Echeverría. Es un evento que estamos haciendo a total beneficio de él el día 31, sábado 31 de marzo, de este sábado, en 8 días. Y con los artistas que están invitados hasta ahora, está a punto de confirmarnos bien, pero le pusimos ya a Carlitos Vera, estuve en contacto recién con él. 3, 4 grupos más que se prendieron a este proyecto, a este homenaje en vida a don Efrén. Como sabrán, el 4 de marzo pasado él cumplió 80 años. Ñarrubia está ahora, tuvo un pequeño accidente, está imposibilitada de ayudarle también. Entonces nació de nosotros esta idea de hacerle este homenaje. Y apelando también a la conciencia de la gente y a que se acerque a este lugar que está en el kilómetro 11,5 sobre la ruta Transchaco, al lado mismo de la comisaría 22. Ayer Clara Franco también dio su aporte, por eso no figura todavía acá porque es nuevito. Y apelamos también a toda la gente que quiera colaborar con nosotros. Qué linda foto. Sí, ¿verdad?
Y qué lindo emprendimiento. También es colaboración de otra gente que dice, bueno, yo esto es lo que sé hacer y aportó con este diseño. Y gracias a toda esa gente maravillosa que está colaborando con nosotros, que se prendió a este evento. Las entradas tienen un costo de 10.000 guaraníes, así es que es accesible para todos. Y también la gente que quiera colaborar con alimentos no perecederos para reunir, hacer una canasta, una colecta. Todo lo que llegue será bienvenido. A partir de las 20 horas. Queremos empezar temprano porque ya hay muchos artistas que están anotados. Excelente. Qué maravilla, gracias. Así es. ¿Quién ahora canta? ¿David? Se llegó. Debo un plata y estos pasaportes, ¿verdad? Ahí la reyunte, güey. Che, David, háblame vos de tu proyecto, por favor. Bueno, para saber más realmente del proyecto, hay una cita mañana mismo en el Teatro Municipal, lunes, a las 20:30 horas, donde vamos a presentar los temas de este disco y además voy a tocar 5 músicas tradicionales también, polcas y guaranías. Voy a estar acompañado por una banda de 7 músicos, me van a acompañar por ejemplo en el arpa Marcelo Rojas, Rodrigo Pereira en el acordeón, Gabriel Colmán va a estar en la guitarra, una banda muy linda, somos Giovanni Primerano va a estar en el piano. ¿Dónde va a ser eso? En el Teatro Municipal. Llevo ahí. Y se sumaron a esto, me están ayudando mucho con su apoyo, cantando mis canciones. Lisa Abogado va a cantar conmigo una música y Rolando Chaparro va a tocar conmigo una música. Grande, así Rolando. Es que, desde ya el agradecimiento a todos ellos. José Antonio Galeano va a presentar el evento, así es que va a ser una cita imperdible. Les invito a todos para ir a apoyar esta y a disfrutar, ¿verdad?, de la música paraguaya de ayer y de hoy. Entonces mañana, lunes 19 de marzo, 20:30 horas en el Teatro Municipal. Excelente, excelente. Maestro, el pueblo espera vuestro canto. O primero hacemos con David. Naranjera, vámonos. No. Como usted, bueno, David, vos te quieren escuchar. A pelear en Boguma, acá a mi salón, tenés que tener ese compromiso. Bueno, esta canción se llama Un viaje al interior. Tuyo también. Con la emoción de una despedida y la ansiedad de todas las partidas, voy en un viaje al interior. Yo voy en un viaje, alivianando un poco mi equipaje para cargarme con mucho coraje. No puedo negarlo, a veces no es fácil. Yo voy en un viaje. Respiro en el verde de un monte que pide clemencia, mientras me sumerjo en las aguas de mi realidad. Revivo en las manos de gente de asada y trabajo, y vuelo en la risa de un niño jugando a crecer. Mis ideas están en los cerros y mis sueños sobre un panambí. Mi esperanza florezca en la tierra, es ahí donde quiero vivir. El lugar donde voy por las noches, cuando duermo pensando en volver. Es ahí donde nacen mis sueños, es ahí donde quiero vivir. Con la emoción de una bienvenida y la ansiedad porque amanezca el día, llegando a este viaje al interior, llegando a mi viaje. El pueblo está un tanto diferente, yo sigo siendo parte de esta gente. El tiempo ha pasado y hoy siento como si yo nunca me hubiese alejado.
que pide clemencia. Mientras me sumerjo en las aguas de mi realidad, revivo en las manos de gente de asada y trabajo, y vuelo en la risa de un niño jugando a crecer. Mis ideas están en los cerros y mis sueños sobre un panambí. Mi esperanza florezca en la tierra, es aquí donde quiero vivir. Me reciben los brazos abiertos de una vida que espera por mí. Es aquí donde nacen mis sueños, es aquí donde quiero vivir. Bien. Excelente. Muy buena. Maestro. Este es para vos, ¿eh? El único que tiene doble sueldo. Es mucho. Espectacular. Volvemos en un momento. Yo pensé que ya se cortó. Ready para el canal de la familia, La Peña Entre Amigos. Señor Marcos. Los paquetigos del verano que están terminando deberían durar todo el año. ¿Sí o no? Sí. Claro, paquetigos de verano. Y entonces vamos a continuar con eso porque 30 minutos y pagas 2. Y el de mensajes, paquetigo de mensajes, 500 guaraníes haré mensaje, llaman de gustas, ay chaveti, a mensaje también. Y de internet tenés 2 megas de navegación en tu celular. Elegí el paquetivo que va contigo y entre amigos y estamos todos felices. Muy bien. Todos felices. Muy bien. Y está todo. Ah, bueno. Homenaje a Gustavo Alfonso. Hoy día ya comenzó muchísima gente. Ahí tenemos la foto de Gustavo. El homenaje al compañero. Vamos a estar por ahí. Gustavito. Ya está en el cielo. Ya nos está esperando. Todo el mundo vamos a ir allá. Te queremos mucho, Gustavo. Gran futbolista. Homenaje a Gustavo Alfonso. En Lambaré todos los compañeros ya comenzaron. Ya comenzaron. Vamos a ir después. Espectacular. Ya nos vamos enseguida. Gracias, Seu. Maestro. Vamos. 1, 2, 3. Voy a partir de tu lado, quiero decirte mi último adiós, porque de mí te has burlado al cambiar mi grata por otro amor. Hoy al dejarte querida, nada te importe de mi dolor, nada te importe ya de mi vida si no me quieres, mi bella flor. Aunque muy lejos me iré de aquí, nunca jamás te podré olvidar, pues yo te quiero tan solo a ti, mujer querida de mi soñar. En estos versos te dejaré como recuerdo de nuestro amor, la triste historia que te forjé con el clamor de mi corazón. A manota de quebranto voy a mi jaula peguaya, porque en dare doy consuelo, mi linda paloma blanca. A manota de quebranto voy
linda paloma blanca. Ayumiro Torotopay, a verde tema la esperanza. Aguaceboíro y Huawei, ingrata paloma blanca. Ayumiro Torotopay, a verde tema la esperanza. Aguaceboíro y Huawei, ingrata paloma blanca. Sin esperanza, Sheyukata tu inconstancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza. Sheyukata tu inconstancia, mi linda paloma blanca. Nadie quiera sufrir tanto tiempo esta tristeza. A ella se mala de promesa, Sheyukata paloma blanca. Nadie quiera sufrir tanto tiempo esta tristeza. A ella se mala de promesa, Sheyukata paloma blanca. Esperamos a todos el jueves para cantar Paloma Blanca en homenaje a el maestro Neneco Norton. El jueves a las 22, jueves 22 a las 20:30 horas en el Teatro Municipal. Muy bien. De Asunción. Hoy tenemos también el festival de Mino Gómez, cumpleaños de la señora Teodora de Arias. Jorge, muchísimas gracias. Anoche estuvimos en su casa, 80 años. Cumple el 21 de marzo de nuestra gran amiga Oti Coronel. Nos llamó de Areco, nos llamó ñoño para que te saludemos, Oti. Amiga, un abrazo. Después, agua que corre en el SAP allá hacia mi casa. Dios mío, el repaso. Pero espera, otro domingo a bañar trozata. Volvemos en un momento. El canal de la familia va a ser 5 años que está la peña entre amigos. Mediante ustedes que siempre nos llaman y le llaman a los directores. Qué lindo el programa y qué lindos son los presentadores. Qué divinos. Termina nuestro programa, Marco. Mira, un domingo más. Un lujo, gracias. Yo le agradezco muchísimo a Dios por darme la oportunidad de estar con colegas. Son ellos los que hacen el programa, señores. Siempre lo digo y lo voy a decir cada domingo. Muchísimas gracias a su show vocal ensamble. Ahí está, mirá, ahí, ¿viste? Ahora picó. Siempre lo sale. Qué maravilla. Y vamos a estar el jueves, reiteramos. El jueves 20:30 horas, Teatro Municipal. Ya está. El 31 también el homenaje a Efrén Echeverría en lo de Escapini. Ahora, lo de Gustavo Alfonso también. El 24, también. El 24 y 25 también en el Teatro Municipal. Teatro Municipal. Cantarte, con una gran orquesta. Nos despedimos. Sí. Nos despedimos, señores. Ya no tenemos tiempo. Pequiririmina o pátama con los programas. Vamos a cantar. Señores, chao. Ya está. Pam 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 param pam 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 param pam pam pa 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 pam 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 pam. Tiempos que se hicieron de palabras bajo las angustias de este andar, se fueron abriendo a la inconsciencia, condenando toda claridad. Y asume la cuenta de estos tiempos, una cordillera de pasión, que siempre se marcan las barajas y se guardan todo lo mejor. Ella, ello,
no sé por dónde reaccionar, si dejo que me siga aplastando o mejor me clavo yo el puñal. Y te siento aún dormido en cada plaza, en cada sitio, en las lágrimas que brotan y nos condenan. Y te busco sin hallarte en realidad.